Hola, soy Víctor de Premaratón.com. Hoy os traigo la review del Wahoo Element Bold, la versión 2, el V2, de este ciclocomputador pequeño que mantiene la esencia de la primera versión. Y la esencia básicamente es que es de los ciclocomputadores con mejor diseño aerodinámico de lo que hay en el mercado. Aquí podéis ver cómo se integra perfectamente el soporte delantero a lo que es el ciclocomputador. Y en estas fotos de exterior podéis ver que queda muy bien, es muy pequeño. Es quizá el mayor problema, que la pantalla no es suficientemente grande para algunos, sobre todo los que estamos perdiendo vista con la edad, 2,2 pulgadas, pero se ve extremadamente bien. Aquí veis cómo la pantalla es bastante nítida, vamos aumentando los datos que hay en la pantalla. Esta es la pantalla de mapa. Entonces es la segunda versión, pero se mantiene la esencia de ser un ciclocomputador aerodinámico. El ViewZoom que habéis visto antes, básicamente es que yo en una pantalla de datos puedo ir eliminando los datos de abajo y dejándolos de arriba para que vayan aumentando de tamaño y nos focalicemos solo en esos datos. Es pequeño, 68 gramos, se ha cambiado el USB, ahora tenemos un cargador de USB-C. Aquí lo veis, es más moderno. Tenemos una pantalla que tiene color. Aquí veis varias fotos con el antiguo, como la pantalla del primer Bold era regulera. Esto ya es una pantalla un poco mejor, no es una pantalla OLED ni AMOLED, pero sí que tiene color, 64 colores. Aquí veis marcado en favorito una ubicación. Veis en estas fotos cómo me va marcando el color de la zona de potencia o de frecuencia cardíaca en la que estoy. Es un procesador más rápido. Tiene 16 GB de memoria, procesador más rápido porque los mapas son rutables, es decir, ahora cuando yo voy por alguna de estas calles, el ciclocomputador sabe qué tipo de calle es. Ahora puedo crear también rutas hacia un punto, es decir, hacia un punto del mapa. Aquí podré seleccionar un punto, ¿vale? Voy a ir a cancelarlo. Es un mapa rutable como los que tiene Garmin. También se ha añadido la función Summit Segment, los segmentos de ascenso, algo similar al Clean Pro, donde yo al cargar una ruta, veréis esta pantalla donde me va a ir segmentando todos los ascensos de esa ruta. Tendré una lista con todos los ascensos, la distancia de cada ascenso, la pendiente media y a cuánto está ese ascenso del siguiente. Cuando llegue un ascenso me avisará y tendré una pantalla propia segmentando ese desnivel. Muy sencillo de manejar, igual que el anterior. Tengo un botón que me sirve para entrar al menú y para volver atrás. Tengo diferentes pantallas que voy manejando con este botón. En algunas tengo estos tres puntitos que me dan la opción de menú, ¿vale? Seleccionar una ruta o hacer zoom. Puedo recibir notificaciones. Aquí veis un ejemplo cuando recibo una notificación y la puedo leer. También recordar que el computador de Wahoo también tiene la característica de esta línea de LEDs. Esto es lo que denomina Wahoo Quick Lock. Y aquí podré marcar la zona de velocidad, la zona de potencia o la zona de frecuencia cardíaca. Y también se activarán cuando recibamos alguna notificación o avisos de navegación. Tiene Autolab, aquí veis una foto. Me avisará cuando yo termine una actividad, si yo quiero finalizarla o simplemente es que me he equivocado. Y una vez que finalice, sincronizaré con el teléfono y tendré en la aplicación de Element toda la actividad. Aquí veis todos los datos de la actividad. Y eso puedo llevarlo manualmente a Strava o automáticamente yo vinculando las cuentas de Wahoo con Strava. Muy sencillo de usar, muy sencillo. Una vez me acostumbro sobre todo a que en las pantallas yo los datos que nunca quiero perder de vista son los primeros que pongo para cuando yo haga el zoom se queden fijados. Es muy sencillo. Puedo añadir pantallas y puedo añadir todo tipo de sensores. Aquí veis los sensores que yo tengo guardado: el KIR, el rodillo, uno de ritmo cardíaco, el de cadencia, el radar. En este caso el radar de Garmin es compatible, luego os enseñaré algún vídeo. Los Vector 3 medidores de potencia de pedales y el sensor de cadencia de Wahoo. Puedo añadir desde aquí. La primera vez que los añado, cuando es un campo nuevo o un valor nuevo, me dirá que si quiero meterlo directamente a la pantalla de datos, y esto mismo lo tengo en la aplicación móvil. En cuanto al radar, yo he añadido el Garmin, el RTL 515, pero es compatible con todos los radares de Garmin y con el resto de radares que están saliendo al mercado, como el Magen. Lo que me hace es, una vez lo añado, me sale un disclaimer diciendo: oye, esto te va a ayudar, pero no te puedes despistar. Una vez enciendo el radar, me aparecerá la barrita. En esa barrita me irán apareciendo los coches que se acercan por detrás, ya sea un coche, varios coches. Aquí tenéis un vídeo. Y cuando se acercan, lo que hará el radar es parpadear para avisar al coche: oye, te estás acercando, y para que nos vea. Entonces es muy útil porque avisa al coche, nos avisa a nosotros porque lo tenemos en la barrita, y el ciclocomputador pita, aquí lo estáis escuchando, y también este LED nos avisará. Más cosas interesantes en estos 2 meses que he estado probando el Bold: la navegación. Una de las mejoras con respecto a la primera versión es que ahora tenemos un mapa rutable. Vamos a la pantalla de mapa.
Es muy sencillo cargar una ruta, ya sea sincronizando directamente las rutas que tenemos en Strava o directamente descargándonos un GPX, un archivo GPX de Wikiloc, por ejemplo, nos lo descargamos al teléfono y cuando dice el teléfono ¿quieres abrirlo con? Lo abrimos directamente con la aplicación Element y eso ya nos lo añadirá como ruta. Aquí veis las rutas que yo tengo cargadas, lo he sincronizado hace 9 minutos. Y veis que tengo Vuelta al Pardo, Portaceli, Gátova, todas las rutas que yo he ido cargando, ya sean, por ejemplo, esta Fábregas está directamente de Strava sincronizada. Aquí nos va indicando de dónde viene cada ruta. En cuanto a los avisos, es otra de las cosas que me ha gustado mucho. Yo una vez cargo cualquier ruta, ¿vale? Seleccionar una ruta, vamos a poner una para que lo veáis. Aquí tenemos, la selecciono. Le voy a dar a iniciar. Cuando termine de cargar la ruta me avisará si quiere llevarme al inicio de la ruta. Ahora no, porque estoy en el interior. Una vez esté en ruta tendré avisos de giro. Y estos avisos de giro me aparecen tanto en la pantalla de mapa como si yo estoy en otra de las pantallas. En cualquiera de las pantallas también tendré avisos de rotonda. Está muy bien especificado porque nos dice sal por la primera, por la segunda. Y siempre que termina un aviso, cuando nos termina de pitar, nos aparecerá una pantallita con a cuánto está el siguiente aviso de giro. Es decir, a 4 kilómetros vas a tener que volver a girar, con lo cual está bien para saber, oye, pues no tengo que estar atento los siguientes 4 kilómetros. El track de la ruta que yo he cargado lo veremos siempre en negro si es la ruta que he cargado y en azul si es un recálculo o estoy creando un nuevo trayecto. Otra de las cosas muy interesantes que vienen de la mano de cargar una ruta son los segmentos sumidos, los segmentos de ascenso, porque aparte de la pantalla de desnivel, es decir, este es un zoom a 2 kilómetros del desnivel de esa ruta, pero si aquí veis en pequeñito, esto es uno de los problemas que a veces no se ve muy bien, ascensos, tengo el listado con todos los ascensos de esa ruta. Es decir, el primer ascenso será de 816 metros, una pendiente de 3,6 y voy bajando y tengo todos los ascensos. Conforme yo me vaya acercando, me saltará un aviso de próximo ascenso en 50 metros. El tercer ascenso me avisará cuando va a empezar y me aparece una nueva pantalla con el gráfico concreto de ese ascenso, el número de ascenso que es, la distancia, el tiempo estimado de llegada y la pendiente actual. Entonces es bastante útil para centrarme solo en ese ascenso. Una vez lo terminamos, nos llegará un aviso y todo eso con la opción de quitarlos cuando queramos. Es decir, si yo me conozco la ruta y ya me conozco todos los ascensos, pues quizá no necesite. Pero esto es muy útil cuando cargamos una ruta, es decir, cuando no sabemos las pendientes que tiene esa ruta. En cuanto a las pruebas que he estado haciendo en estos 2 meses, la conclusión es que funciona muy bien. Es decir, no he tenido fallos, no he visto ninguna actividad que se haya ido de madre en cuanto a la distancia grabada, otras que se han comido las rotondas. Es decir, no tiene frecuencia dual como el ROAM, pero casi. He hecho todas las pruebas en comparación con el ROAM, con el V2, que tiene frecuencia dual y vale 400 euros, y casi siempre me clavaba las distancias, 66,56 kilómetros en uno, 66,60 en otro, 90 kilómetros con 0,7 metros, 90 o en 15, es decir, se iba muy poco, 53,11, 53,11, me clavaba las distancias. Los track, giros, salida con distintos puentes, veis como el track del Bolt V2 no se va en ninguno de los giros. Este es otro ejemplo donde pasa lo mismo. Este es un test en ciudad para ver cómo funcionaba el GPS con muchos edificios y veis que el track, para no ser frecuencia dual, está bastante bien. Sí que es verdad que si empezamos al detalle en comparado con uno de frecuencia dual, vemos que cuando pasamos algún túnel, sí que es verdad que se puede ir un poquillo, pero en general el GPS de Bolt funciona muy bien. La autonomía teórica 15 horas. Depende mucho de dos aspectos. Lo que es la retroiluminación, que en la aplicación está mal traducido a luz trasera cuando es retroiluminación. Aquí la tengo siempre para el vídeo, pero normalmente la tengo en automático, porque tiene un sensor de iluminación. Este puntito de aquí es el sensor de luz. Entonces, en función de si la tengo siempre, consumirá más autonomía. En función de la navegación, es decir, si está siempre recalculando una ruta o es una ruta con muchos avisos de giros, consumirá más. En las pruebas que yo he hecho he pasado de consumir como mínimo, tener una autonomía de 11 horas, aquí veis el ejemplo, autonomías de 15 horas y autonomías cuando he tocado muy poco el GPS y tenía pocos avisos de hasta 19 horas. Es decir, está en torno a los 15 en función de esos parámetros. En cuanto al altímetro, funciona bastante bien en comparación con otros modelos. Aquí tenemos la línea morada en la prueba de 90 kilómetros. Siempre está en el intermedio del resto de gráficas, que algunas empiezan un poco más alto, otro más un pelín más bajo y siempre con valores, en este caso 625 metros de nivel, similar a los 640 del ROAM, 660 del Garmin. En otra prueba de 66 kilómetros, otra vez la línea morada del Bolt, ¿vale? Está ahí intermedia entre todos los valores, 745 metros de nivel acumulado, igual que el ROAM, y muy coherente con el resto de ciclocomputadores. En resumen, lo que te decía al principio, un GPS que funciona bien,
una autonomía que no es la leche, no son 30 horas, pero son 15 horas de media, con lo cual muchas veces podremos estirarlo hasta los 19 y aparte lo puedo cargar en ruta con este cargador USB. Pongo una batería externa acoplada a la bicicleta pequeñita y podré cargarlo en ruta. Yo es que estoy muy enamorado de este ciclocomputador porque para carretera lo veo una integración casi perfecta en cuanto a propio diseño del ciclocomputador. La pantalla, aun siendo pequeña, se ve muy bien, es decir, el contraste y la resolución está muy bien, tanto en lo que son los datos. Sí que es verdad que a veces es un poco pequeño, no vemos del todo bien lo que nos está diciendo, pero al final nos acostumbramos y no sabemos los botones. Para ser una pantalla de 2,2 pulgadas se ve bien, el GPS y el altímetro van bien, las notificaciones de navegación en el giro a giro funcionan bien, es decir, avisan con suficiente tiempo, te vuelven a pitar y luego siempre tenemos la siguiente notificación de cuándo es el próximo giro. Y el uso es bastante sencillo porque se ha eliminado toda la configuración de pantalla, se ha llevado a la aplicación móvil. Entonces aquí simplemente tenemos que recordar que la pantalla es lo que ponemos, lo principal debe estar arriba, para cuando yo haga el zoom y quite datos, yo al final me quedé con solo vatios o solo cadencia. Entonces eso está muy bien. Y el Summit Segment, que es la gran novedad de los últimos V2 del ROAM y de este modelo del Bolt V2, funciona bien y es muy útil, sobre todo cuando vas por rutas que no conoces los ascensos, tenerlos todos, que te avise, saber que va a durar 4 kilómetros, saber dónde está la parte de la pendiente más dura. Las contras evidentes, la pantalla 2,2 pulgadas, es pequeña, no se puede decir que sea grande, menos de 2,6 que tienen el 530 y el 830 de los Garmin. Se ve bien, pero entiendo que a gente la vea demasiado pequeña, sobre todo si queremos solo navegación, es decir, guiarnos siempre por las rutas que vamos, porque cada 2x3 cargamos una ruta, pues quizás un poco pequeña. La autonomía, 15 horas de mínimo nos va a dar, es decir, no vamos a tener problema en ningún día. Incluso si hacemos 2-3 rutas seguidas, no vamos a tener que cargarlo, aunque hagamos rutas de 4 o 5 horas. Pero no nos vamos a olvidar de la autonomía. Los Summit Segment están muy bien, pero yo creo que aún le falta una pequeña configuración para yo poder elegir en una ruta de cargo, muéstrame los ascensos de menos de 2 kilómetros o de menos de X del nivel, pero en todo caso yo siempre puedo darle al botón de mudo para mutear ese ascenso si veo que no es interesante, porque es pequeño, porque lo estoy viendo que es una cuesta pequeña. Y la última contra sería el precio, es decir, no es súper caro, 2,99, se puede encontrar por 2,60, pero no es tan barato como los Garmin, el 530, que ya lleva bastante tiempo en el mercado y ya se puede encontrar a veces por 180, 190. Pero bueno, sigue siendo, creo que en ese segmento de ciclocomputadores que van a tener un soporte de garantía de una marca reconocida, es decir, que no vamos a tener que pelearnos con AliExpress, yo creo que es la alternativa a Garmin, sin duda, y es el modelo que para carretera a mí personalmente más me gusta. Tenéis los comentarios abiertos, como siempre, para cualquier duda o sugerencia, y si lo queréis comprar tenéis enlaces de afiliados tanto en la descripción como en el comentario destacado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.